Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla sobre la relación entre cómic y museos, las múltiples relaciones entre cómic y museos, y para ello tenemos dos invitados de lujo. Estamos con Max, autor que nace ya en el underground, es referente absoluto de los principios del cómic español del underground. De ahí pasó al Víbora, donde realizó sus series más conocidas en la revista, como Peter Pan o Gustavo, pero ya en esta revista empezó a experimentar con el lenguaje del cómic, a realizar obras donde buscaba nuevas formas de narración a través del noveno arte, como el programa de el señor T, etcétera, etcétera, o como el propio Barbino, el superrealista, que sería una obra que se iría prolongando a lo largo del tiempo y que finalmente le proporcionaría el Premio Nacional en 2007. Fue fundador de una revista fundamental para la evolución del cómic en España, que fue Nosotros Somos los Muertos, el NSLM, pero es un autor que además ha estado siempre muy ligado a la inquietud por la experimentación, como decía. Ha tenido relación con la música, ha realizado obras de cómic que interpretaban elementos musicales, incluso sinfonías dibujadas. Ha realizado ya intervenciones sobre espacios expositivos, por ejemplo la obra Paseo Astral, que realizó en Arco para El País. Ha llegado a realizar un cómic para ciegos, en la Bienal de Venecia, con Mary Cuesta, que es Viaje en barca, una experiencia realmente apasionante junto con la ONCE. Ha realizado cómic para museos, que vamos a hablar aquí, con el Tríptico de los Encantados, dando principio a la colección del Prado dedicada al cómic, y también recientemente en el Centro José Guerrero de Granada, con el autor Sergio García, y Ana Merino, fue responsable de la exposición Viñetas Desbordadas, de la cual hablaremos mucho aquí en esta sala. Paco Roca en Valencia presentarlo es casi una obviedad, también Premio Nacional de Cómic, formado en la ilustración, la publicidad, el diseño, en ese duro regaje del día a día, pero que comenzó a colaborar en Víbora también, empezó en Víbora, en el KISS, y luego ya pasó a publicar novelas gráficas como El Faro, El Juego Lúgubre, y en 2008 gana el Premio Nacional con Arrugas, que es la obra que le da a conocer. A partir de entonces, el reguero de obras es un autor de una puntualidad extraordinaria. Todos los años vamos a tener una, pues Invierno del Dibujante, Las Calles de Arena, seguiríamos hasta La Casa, El Tesoro del Cisne Negro, y aunque no ha sido un autor especialmente dado a la experimentación, no tiene esa diferencia de Max, ha hecho alguna cosita para las fallas, una falla, sí. Pero este año, precisamente en 2019, fue responsable de una exposición en el IBAM, el dibujado, el Dibujat, que precisamente rompía con todos los esquemas de experimentación de todo lo que había hecho Paco antes. Una pequeña introducción, como digo, a estos dos autores con los que vamos a hablar, pero permitidme antes hacer una pequeña introducción a esta relación entre el cómic y el museo, porque la relación entre cómic y museos ha sido una relación tan larga como compleja y variada. Por un lado, hay que reconocer que el museo fue alérgico a los cómics durante décadas y casi siglos, ¿no? El cómic ha sido un arte popular, ha sido un arte que ha nacido precisamente de las capas más bajas de la sociedad y que de alguna manera ha sido siempre muy poco considerado dentro de lo que es la alta cultura. Quizá por muchas razones, quizá evidentemente por esa conexión con la baja cultura, también posiblemente por su conexión con la sátira y el humor, algo que los museos nunca han consentido de forma habitual, pero el cómic empieza a tener relación con los museos, la verdad es que hace bastante tiempo. En el año 1967, el Museo del Louvre programa la exposición Bande Dessinée, Figuración Narrativa, donde ya se hace una intervención alrededor del mundo de la historieta, precisamente con un diálogo, una exposición que no es una simple exposición de cómics, sino que es una exposición en la que las obras de artistas de la figuración narrativa, del momento, digamos, la tendencia de vanguardia del momento, dialogaban con los elementos clásicos de la historieta, con los autores que habían inspirado a obras como las de Lichtenstein, como las de Rowe, etcétera, etcétera, o el equipo Crónica que estaba allí. A partir de entonces vamos a ver cómo hay muchas exposiciones que relacionan siempre la cultura popular con el arte, como la que hace el MoMA unos años después, en los 90,
o el British Museum, que también hace una, pero digamos que esta relación es tensa, es una relación donde es difícil la entrada del cómic en el museo. Hay un momento en donde esa relación parece romperse de una manera sencilla, que es cuando el Louvre comienza a editar cómics, y empieza a editar cómics que están desarrollados específicamente a través de las obras que se exponen en el museo. La colección del Louvre, que se edita por varias editoriales, lo que hace es precisamente reflexionar sobre la obra que hay en el Louvre y sobre el propio museo. Pero es una colección que abre el camino a que otros museos sigan ese ejemplo. En España en particular vemos que el Prado tiene su propia colección de cómics, como la que Max inició, y que luego se siguieron pues, Queco y Altarriba, Montesol, Sento, ha regresado al último. El Museo Thyssen también ha realizado varias incursiones dentro de esto. El IBAM fue pionero en esto, porque en 1990 ya tuvo el TVO del IBAM, realizado por Daniel Torres, recientemente reeditado, y también recientemente ha editado un cómic de Paco Roca, precisamente sobre el proceso creativo de la exposición de Duchamp. Hay otro tipo de intervenciones a lo largo de esta relación, como digo, tensa que ha habido entre el cómic y el museo, pero ya a partir del año 2016, por lo menos en España, esta relación se abre. La exposición de Valencia Línea Clara en el IBAM abre, digamos, este tipo de relaciones, aunque previamente ya había habido experiencias como las que en particular en Mallorca se estaban realizando en el Museo Esbaluar, de interacción entre el cómic y las colecciones permanentes del museo. Hemos visto como el MENAC de Cataluña, Reina Sofía, ya prácticamente todos los museos están incorporando el discurso del cómic. Pero quedaba una barrera por romper, y es dejar de exponer simplemente cómics dentro del museo, no sencillamente abrir el museo al cómic como un elemento expositivo más, sino que el cómic entrara con toda su fuerza de lenguaje. Y en eso es donde realmente yo creo que podemos empezar a hablar con Paco y con Max, porque sus experiencias son pioneras. Ha habido algunas experiencias de utilizar el cómic como lenguaje dentro del espacio expositivo, para que sea realmente un actor expositivo dentro del museo. Experiencias como las que ha hecho Frances Ruiz, o como las que ha hecho Dave McKean o Chris Ware, pero yo creo que tenemos la suerte de estar precisamente entre dos pioneros de esta línea de experimentación total, de abrir nuevo camino, de romper definitivamente esta relación del lenguaje del cómic con el papel para abrirlo a otros medios y a otras posibilidades expresivas. Yo creo que podemos empezar esta charla, con esta introducción que he hecho yo ahora, un poco describiendo vuestro trabajo en estas exposiciones, que yo creo que nos puede dar una idea de lo que significa pasar del papel a un espacio expositivo, de cambiar por completo el paradigma de contar la historia clásica en un álbum a contar precisamente lo que se está haciendo traduciendo. En el caso, por ejemplo, de Max, tú hiciste una exposición con Sergio García y Ana Merino, que era Viñetas desbordadas. ¿Cómo nace la exposición y cómo os planteáis este cambio? Y ahora iremos viendo imágenes, si quieres. Bueno, la exposición nace como una propuesta de Paco Baena, que es el director del centro, y como siempre al final depende de que la persona que está dirigiendo determinado centro de arte o museo sea personalmente aficionado a los tebeos, ¿no? Entonces, bueno, en una serie de conversaciones con la poeta y estudiosa de los cómics, Ana Merino, entre Paco y ella, se va formando la idea de ofrecer el espacio del centro, el centro José Guerrero, ofrecerlo a dos autores de cómic para que hagan algo específicamente para ese espacio. La idea en realidad es como, es más radical, o sea, la idea es poder hacer un cómic que tenga sentido en ese espacio y no lo tenga impreso en papel, básicamente porque se funda en lo que es ese espacio, ¿no? Bueno, nos lo propusieron a Sergio García y a mí, ambos aceptamos encantados y un poco acojonados también, todo hay que decirlo. Pero bueno, la cosa fluyó muy bien porque, en fin, el espacio era interesante, tenía sus rincones, sus recovecos, sus escaleras, que daban pie a realmente empezar a pensar narrativamente ese espacio.
Esta es un poco la génesis, ¿no? Durante un año estuvimos trabajando, básicamente hicimos dos reuniones todos juntos en Granada, en un primer estadio y luego ya en un segundo estadio, y todo lo demás cada uno fue trabajando en su casa, desde su casa, ¿no? Nos repartimos el espacio, o los espacios en la primera reunión, y finalmente a Ana Merino, puesto que es poeta y estudiosa de cómics, le tocaron dos espacios. Le tocó el espacio aéreo, puesto que sus poemas se podían escuchar mientras estabas en las salas, y le tocó el espacio del papel en el catálogo de la muestra. Ahora bien, el catálogo de la muestra, que existe y es muy bonito, no recoge la muestra terminada, precisamente por esa cosa de que eso que hicimos solo tenía sentido en el espacio, no en papel. Pero sí recoge todo el proceso creativo y todas nuestras reflexiones al respecto. Y bueno, es interesante, yo creo que se encuentra por ahí, más o menos. Sí, de acuerdo. A ver, sí, mira, aquí. Bueno, unas imágenes para que os hagáis una idea. Esto es en la planta baja del centro, como les he dicho, nos repartimos los espacios. A mí me tocó un pedazo de la planta baja, la escalera que sube al primer piso, y todo el primer piso, y media escalera hasta el segundo. Y la otra media y todo el segundo piso era para Santiago García. Perdón, Sergio García. Vale, aquí empieza, yo hice tres historias distintas que se combinan en ese espacio. Aquí empieza la primera, titulada Vida de Ugrut, encargado de mantenimiento. Y entonces, bueno, toda la historieta sucede en una línea que va ascendiendo por la escalera y recorriendo el espacio, y este personaje es un encargado de mantenimiento de esa línea. Es decir, es puramente 2D. Puramente bidimensional, a pesar de que estoy trabajando en el espacio, no intenté para nada irme al 3D, sino que es bueno, puro cómic en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo es su trabajo diario, en que hace un recorrido por toda la línea, arreglando los desperfectos que hayan podido suceder durante la noche. Aquí vemos un giro y cómo la línea asciende por la escalera. Puedes pasar. Y entonces la escalera venía desde esa puerta del fondo, y entonces a la izquierda continúa la misma historia de Ugrut en su línea, pero a este lado de la pared empieza otra historia distinta. Y los personajes son Vladimir y Estragón, los personajes de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Y bueno, aquí el hallazgo con el que yo di fue que hay un momento en que ambas historias, que son independientes, se interpelan mutuamente, simplemente porque coinciden en el espacio y el tiempo, y entonces los personajes se ven unos a otros de lejos. Entonces se gritan, se saludan, se hablan y todo eso. Esto obviamente en papel no... Quiero decir, habría que hacer una papiroflexia muy sofisticada para conseguir esto. En fin, la historia esta de Vladimir y Estragón solo dura esta pared, y además, bueno, es un gag sobre la propia idea del teatro del absurdo de Beckett, mientras que la de Ugrut se continúa por aquí. Esa es la pared que cae enfrente de la de Vladimir y Estragón, entonces seguimos hacia allá. Esta es la historia de Vladimir y Estragón, y este es el giro nuevamente de la historia de Ugrut, que fijaros que aquí yo tenía un problema porque aquí toda la historia se va moviendo de derecha a izquierda, contrariamente al sentido de lectura tradicional. Yo pensaba, no sé si esto va a funcionar, pero sí funcionó, ¿no? Y cuando llega al final de la sala, vale, esas fotos no las he traído. ¿Puedes volver atrás? Sí, sí. Bueno, el caso es que... No, no tanto, ¿no? No, más. ¿Otra? Aquí.
Allá al final llega una puerta que da a un pequeño espacio con la escalera que sube al primer piso. Ahí continúa la historia hasta mitad de escalera, donde el personaje ya ha hecho su paseo por la línea de inspección y decide que se va a ir a la ciudad a darse un homenaje, ¿no? Entonces sube en una escalera mecánica, por la escalera del museo, y en el rellano de esa escalera llega a una estación de metro. Y en esa estación de metro enlazo con lo de Sergio García, que sucede en Nueva York y empieza en una estación de metro de Nueva York. Que es la próxima, es esta. Esto es lo de Sergio García, que es otro concepto distinto de ocupar el espacio. Que no os lo voy a contar porque debería contarlo él, pero bueno, era muy espectacular porque eran todas las paredes y había aquí como 7 o 8 o 9 historias mezclándose entre sí, ¿eh? O sea, había aquí echar un buen rato de lectura, ¿no? Si me pones la anterior, por favor. Esta es la tercera historieta que yo hice para esto, pero esta no estaba en el espacio, esta estaba solo en papel y se ofrecía gratuitamente al público. Era una hoja doblada en la cual, puesto que todo, a mí me había venido toda la inspiración un poco del teatro, con Vladimir Estragón del Teatro de Beckett, Ubrut, el encargado de mantenimiento, es un trasunto de Ubu Rey, de Alfred Jarry, y estábamos en Granada y ahí estaba García Lorca. Entonces es mi pequeño homenaje fundiendo los 3 teatros, que son teatros de vanguardia todos, en una pequeña historieta de 2 páginas, nada más, ¿no? Era un poco decir, vale, yo me meto en el museo, hago aquí lo que haya que hacer y tal, pero el papel ahí que no desaparezca, ¿no? Paco, la verdad es que es curioso, muy curioso, cómo en este relato que nos ha hecho Max hay muchísimas coincidencias de planteamientos formales con tu exposición. Vamos a empezar por aquí. Sí. Si quieres vamos también a darle un pequeño repaso y luego hablaremos de esas coincidencias. Sí, sí. Bueno, igual empezar por, como contaba Max, por el encargo en sí. Lo curioso de esto, un momentito, es que son prácticamente paralelas en el tiempo. Sí. Y ¿sí? Sin saber uno del otro. Bueno, de hecho, que lo hablamos, creo que una vez que coincidimos. Algo sabíamos sitio, porque él y yo nos íbamos encontrando y nos llevábamos. Sí, porque es verdad que es curioso que de repente lleguen 2 encargos tan cerca en el tiempo, ¿no? Y como decía Max, es verdad que al final siempre es porque alguien de algún museo tiene un interés especial por el cómic, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que, bueno, que totalmente agradecidos al Iván. Bueno, Álvaro Pons fue además el comisario de esta exposición, así que bueno, todo lo que tengas que añadir. Pero quizás decir que, bueno, no sé si hay alguien del Iván, pero primero decir que, vamos, que fueron gente encantadora, genial, y agradecimiento en todo, ¿no? Pero es verdad que el punto de partida, y luego hablaremos, ¿no?, de hasta qué punto, pues eso, se mira desde el museo con igualdad al cómic que a otras disciplinas, ¿no? El primer encargo en sí era haz lo que quieras, menos que sea la típica exposición que siempre se ha hecho de colgar originales ya hechos, ¿no? Y me pareció que genial porque yo pienso que bueno, entras en el debate o en la reflexión de cuál es el valor artístico que tiene un cómic, ¿no? Y llegas a la conclusión de que muchas veces cuando se expone un cómic se ve desde una perspectiva que creo que es incorrecta, ¿no? Que es la misma que sería un poco el equivalente a ver el cine desde la óptica de la fotografía, ¿no? Y hacer una exposición de una película o intentar plasmar lo que es una película a partir de unos fotogramas, ¿no? Pues bueno, posiblemente sea interesante de ver esos fotogramas, pero bueno, queda muy lejos de la sensación que te transmite una película, ¿no? El valor de una película no son esos fotogramas aislados, ¿no? Pues el caso del cómic yo creo que sería ese, ¿no? Que es muy interesante para todos los que nos dedicamos al mundo del cómic ver esos originales y ver cómo los han trabajado y ver la mancha y si han rectificado en algún punto, pero no deja de ser una parte del proceso para algo mucho mayor, ¿no? Que es la lectura y conseguir transmitir unas sensaciones
por medio de esas páginas, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, las páginas aisladas se quedan como un poco carentes de sentido y creo yo de valor artístico, porque incluso si nos paramos a ver cuál es la calidad artística en sí, ¿no? Con los cánones del arte, pues la verdad es que una página de un cómic pues sería como muy discutible, ¿no? Hasta qué punto puede estar, yo que sé, a la altura no sé, de grandes pintores que han, digamos que en sí buscan una efectividad, ¿no? Como digo, el mundo del cómic es otra cosa, ¿no? Así que esa premisa de encargo, bueno, me pareció genial, ¿no? Para salir un poco de lo que, bueno, de lo que yo había dicho ya en alguna ocasión y de lo que era lo habitual en el mundo del cómic. Pero con lo que decíamos de que, bueno, de que no siempre se mira digamos que con la igualdad a otras disciplinas, era libertad total, menos que fuese algo hecho, y si podía ser, que hiciese referencia al 30 aniversario del museo. Entonces era como de, bueno, ostras, bien, vale, pues nada, me lo pensaré a ver, ¿no? Pero por un lado dices, bueno, podría encontrar algún punto en común y empezamos a pensar sobre ello. Pero por el otro lado también te da un poco de rabia decir, joder, ¿y esto se lo dirían a un, no sé, a un escultor que va a hacer, o alguien que va a hacer una performance, o alguien, ¿no? El dejarle un tema, ¿no? Para que lo realice, ¿no? Parece que los dibujantes de cómic estamos acostumbrados a trabajar por encargo, ¿no? Y eso la verdad es que me daba como un poco de rabia, ¿no? Y esa rabia unida quizás a que no se me ocurría nada con el 30 aniversario, la verdad es que, bueno, que hizo que, bueno, que nos fuésemos por otro lado y por un camino que, bueno, que incluso para mí me parecía como muy extraño, pero que al final coló. Y fue un poco en paralelo, ¿no? ¿Qué contar y cómo contarlo? Que creo que debía de ser así, ¿no? Porque en sí había que dejarse un poco, pues como decía Max también, o dejarse llevar por ese espacio, ¿no? Está claro que cuando te pones delante de una página en blanco, pues bueno, quieras o no, ya te estás condicionando con una estructura y con una forma de narrar, y esa forma de narrar te lleva a contar un tipo de historias determinadas, pero sin embargo una sala, pues posiblemente nos iba a llevar a contar algo totalmente diferente. Así que bueno, yo creo que evolucionaron al mismo tiempo, ¿no? El cómo contarlo y el qué contarlo. El cómo contarlo, pues bueno, surgió un poco a partir de, no sé, de una partida de dominó, que vi las fichas encima de la mesa y cómo se entrecruzaban, y me pareció que estaba bien, que era una buena forma de crear líneas, ¿no? Que se podían, si algo te podía dar la pared, ese gran tamaño y demás, te podía permitir el jugar con diferentes líneas que se cruzasen o cosas así, ¿no? A partir de esas fichas de dominó. Y en cuanto a qué contarlo, pues bueno, pensé un poco en algo que empezaba con una historia, que empezaba con un cómic y que acababa saliendo de esas viñetas, ¿no? De la libertad de la viñeta. Y eso me llevó, para sorpresa igual de la gente del IBAM, a hacer una adaptación de Así habló Zaratustra, ¿no? Entonces pasamos de hablar del 30 aniversario del museo a hablar de Nietzsche, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa reunión fue un poco bizarra. Sí, bueno, la labor del comisario ahí es conseguir que se respete al máximo lo que quiera hacer el autor, ¿no? Bueno, luego viene toda una serie de conversaciones. Sí, pero es verdad que pero hubo verdad apertura. Sí, y pasado ese primer momento como de sorpresa, la verdad es que a partir de ahí todo fluyó y, vamos, y lo entendieron perfectamente, que no hiciese nada sobre el 30 aniversario y al final estaban totalmente encantados. Entonces, no sé, podemos ver igual. Este era un boceto de esa historia desplegada, en la que, bueno, pues habían diferentes historias desde diferentes puntos de vista. También pensé en cómo se lee un cómic, es decir, un cómic se lee siempre sentado la mayoría de las veces, ¿no? Alguien está sentado tranquilamente y lo lee, pero sin embargo, si quería contar una historia tenía que pensar en que la gente iba a ser un lector caminante, ¿no? Que iba, pues como en la exposición del Marx, ¿no? Que van a caminar, y eso te condiciona en cierta manera, y si va a haber gente. Pensé en que quizás la mejor solución era que no hubiese texto, que fuese únicamente imagen, por un lado, porque me parecía que podía ser más sugerente, y por otro lado porque, bueno, no tenías que detenerte, no tenías que estar a una cierta distancia para leerlo, sino que, bueno, podía dar con mucha más libertad a los pacientes. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar con esas paredes y con todas esas historias, ¿no?
Y bueno, lo cuento así un poco rápido para los que no lo visteis, ¿no? Empezaba pues, bueno, por esta parte en la que un personaje pues, bueno, intenta salir de esa viñeta y la única forma que encuentra al final de salir de la viñeta es por medio del arte, ¿no? Me parecía que al final de lo que estaba hablando era de la evasión a partir del arte, ¿no? De la relación entre creador y creación, y llegábamos a Nietzsche, la relación que hay entre el creador y la creación, su diálogo y hasta qué punto puede vivir uno sin el otro, ¿no? Pues bueno, entonces empezaba por ahí y teníamos, bueno, era como un sueño que tenía esta especie de pintor y teníamos como una primera viñeta que era un índice. Entonces esta primera viñeta es un índice de todas las historias y tenemos por un lado un cuadro que es el mar, otro cuadro que es el desierto y otra parte de la narración que es esa propia historia del pintor, pero bueno, al tamaño que está no lo vais a poder ver. El caso es que, bueno, que se iban comunicando mientras cuando el pintor cogió uno de los cuadros, entrábamos en ese cuadro y lo que hasta ese momento había estado quieto cobraba vida, ¿no? Hasta que nadie lo miraba, aquello no tenía vida, ¿no? Entonces, pues bueno, el creador empezaba a manipular esos cuadros y a crear vida, ¿no? Y todo esto, pues bueno, poco a poco se iba uniendo. Y arriba, pues bueno, mientras el cuadro, hay un lienzo que está en blanco, mientras está en blanco, pues lo que ve ese cuadro es negro, hasta que ve por fin a su creador y su obra queda incompleta, ¿no? Que, bueno, es que el tamaño no se ve. Bueno, el caso es que al final, como digo, era esa relación entre creación y creador, ¿no? Y bueno, hay un momento dado en el que, claro, el pintor muere y el personaje que está pintando se queda a mitad, ¿no? Entonces esta creación va por los otros cuadros, por los otros mundos, dando la nueva de que Dios ha muerto, ¿no? Descartes, lógicamente no se lo creen, le tiran piedras y una de las piedras rompe la viñeta. Entonces para este personaje es la forma de salir y explorar ese mundo fuera de las leyes. Las viñetas además tenían como una trama, ¿no? Que era lo que era el cómic habitual, ¿no? Esa trama también representaba un poco las leyes de la física, digamos, ¿no? Las leyes que regían o que rigen ese mundo, pues bueno, eran la trama, ¿no? Sin embargo, pues cuando ese personaje sale de ese mundo ya no tiene trama, ¿no? Entonces sale de ahí, comunica un mundo con el otro, provoca una inundación y bueno, y el personaje se nos va de la exposición. Entonces volvía otra vez a entrar. Aquí lo que faltaría decir es que el personaje sale físicamente por el museo. Sí, luego te puedes encontrar en el cuarto de baño. Te puedes encontrar en el ascensor, en el cuarto de baño, en la cafetería, en el hall, porque se había ido de la exposición. Sí, desde un momento dado, pues bueno, el personaje ya ha recorrido todo el mundo, pero vuelve y bueno, se siente solo, ¿no? En ese hueco que hay falta una animación que era pues bueno, la creación del jardín, del Edén o algo así. Entonces bueno, la creación acaba creando el mundo, ¿no? Y después de crear el mundo, lo siguiente era terminarse. Entonces se termina él y se convierte en el superhombre de Nietzsche, ¿no? Entonces el siguiente paso del superhombre es crear a Dios. Entonces crea otra vez a su creador y el creador lo vuelve a encerrar otra vez en la viñeta, ¿no? Entonces acababa y era algo como cíclico, ¿no? El eterno retorno de la historia. Esto es como quedaba la sala. Y eso es como quedaba en esa sala. Tuvimos, bueno, para que la historia funcionase, pensé que la mejor forma era empapelar la sala, ¿no? No servían los vinilos porque no quería que hubiese un escalón, digamos, entre la viñeta y el espacio en blanco, porque luego iba a jugar con ese espacio en blanco, ¿no? Con lo cual pensaba que no iba a funcionar muy bien. Y eso nos llevó a tener que empapelarlo y a todos los problemas que tuvimos con ese empapelado. Pero que además generaba la textura de papel, recuperaba... Sí, claro, era como totalmente impreso, ¿no? Ahí lo que veis... La animación. Era una animación cíclica, entonces bueno, era este personaje que empezaba a dibujar pues, bueno, todo ese jardín de las delicias. Y bueno, teníamos 2 pisos en la exposición, entonces pues bueno, toda la parte de abajo sí que era esta narración de una especie de adaptación de Así habló Zaratustra, y luego nos metíamos en lo que era la cabeza del creador, ¿no? Para poder aprovechar ese piso de arriba. Quizás aquí fuimos un poco más conservadores, pero bueno, pero era
más un making of, ¿no? de esa exposición. Entonces, bueno, entrabas a través de la viñeta hacia esa escalera, hacia arriba, hacia la mente del creador. Pues pasábamos por una cabeza, el tal, y llegábamos a esta parte de arriba en la que, bueno, que sí que se podía ver todo ese proceso, y eso iba acompañado de varios vídeos, y uno de ellos, que ahí sí que nos puede hablar Álvaro, era contextualizar un poco la exposición, de cómo, pues bueno, el cómic ha evolucionado y su lenguaje ha evolucionado a partir de los formatos. Es decir, pues cuando el cómic pues sucedía o se imprimía en la prensa, pues bueno, tenía un tipo de lenguaje. Cuando pues se pasa... Álvaro lo explica mejor. No, a ver, la idea de esta parte era precisamente hacer una línea temporal que uniera la evolución de la narración visual, la narración gráfica y al propio cómic, y cómo iban apareciendo recursos. Yo creo que es bueno acabar en este punto porque nos puede servir de punto de partida, porque aquí precisamente una de las discusiones que se hacía en esta parte es precisamente esa relación entre lenguaje y medio, ¿no? De alguna manera el cómic es un lenguaje que nace efectivamente, como estaba hablando Paco, y que hunde sus raíces en la narración visual, la narración dibujada, que nace en esas paredes donde se empiezan a dibujar. Precisamente Rey Carbón hace una reflexión también precisamente sobre ese comienzo del arte, y de alguna manera comentábamos muchas veces que llevar el cómic a la pared del IBAM era cerrar el círculo de alguna manera, ¿no? Volver a cerrar el círculo. Pero es evidente que si uno miraba esa línea temporal, quedaba claro que había habido una curiosa identificación que no era real, y es que el lenguaje del cómic se había identificado con el medio del cómic. El medio del cómic es un medio de comunicación, es un medio que nace como medio de masas, en ese sentido, fundamentalmente ligado pues, a los grandes medios de prensa, aunque anteriormente ya había tenido expresiones en Europa, a través de Tozer, a través de muchos autores, pero es verdad que su gran difusión y su gran identificación es precisamente con el tema de la reproducción. Llega hasta tal punto que, aunque todavía no nos hemos puesto de acuerdo, y creo que será imposible ponerse de acuerdo en una definición de lo que es el cómic, muchísimas de las definiciones del cómic lo asocian con la reproductibilidad, que para que sea cómic tiene que estar reproducido, ¿no? Sin embargo, yo creo que estas dos exposiciones, esto podría ser, digamos, el primer punto de partida, lo que hacen es romper por completo esta línea de pensamiento, en el sentido de que una cosa es el lenguaje del cómic y otra cosa es el medio donde se desarrolla. Evidentemente ha estado ligado al papel, ha estado ligado a un medio de comunicación de masas, pero el lenguaje del cómic es mucho más. Y vuestras dos exposiciones demuestran que tiene un juego mucho mayor y que es un lenguaje que puede romper completamente la barrera entre medios, mestizarse, hibridarse, como queramos decirlo, con muchas otras expresiones, que es un lenguaje con una potencialidad que nace precisamente de esos miles de años de narración dibujada, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros en ese aspecto? Sí, lo que pasa es que, claro, es un lenguaje que, aunque su aspecto externo, visto de lejos, es el visual, sin embargo, su esencia es la narrativa, ¿no? Entonces, ahí siempre ha estado, creo yo, el conflicto con los museos y con el mundo del arte en general, ¿no? Cuando yo era un jovencito y estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, los catedráticos de pintura siempre hablaban muy mal de lo que ellos llamaban la pintura anecdótica. O sea, para ellos la pintura anecdótica era la que tenía un contenido narrativo, que te estaba contando un pasaje de la Biblia o lo que sea, ¿no? Y yo me quedaba así porque era precisamente el tipo de pintura que a mí más me gustaba, pero la despreciaban absolutamente, ¿no? Yo creo que ese prejuicio sigue presente en el mundo de las artes plásticas, y entonces, claro, pero en fin, tiene su fundamento, es decir, cuando trabajas en un lenguaje que es esencialmente narrativo, lo que sucede es que la plástica o la estética está al servicio de otra cosa, o sea, no es dueña y señora de sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay páginas de cómic, muchísimas, que tú las ves aisladas de todo el tebeo, ¿no? Y que estéticamente son como flojas o poco interesantes y tal, pero que sin embargo narrativamente son una obra maestra, ¿no? Entonces, claro, ahí está en juego
este elemento que es el que nunca acaba de casar con las artes plásticas que se basan en la pieza única y en el aura de esa pieza y en la emoción que transmiten, una cosa que está concentrada ahí y que es puramente visual. Sí, claro, yo creo que es lo mismo, o sea, sería el símil también de lo que sería colgar el manuscrito de un escritor, ¿no? Sí. Y digamos que buscar la calidad del Quijote en la caligrafía de Cervantes, ¿no? Y dices, bueno, pues da igual que tenga una mala letra, lo importante es lo que te está transmitiendo, ¿no? Yo creo que el cómic en esencia es eso, ¿no? Está claro que luego puede haber autores que tengan una gran caligrafía y que en esa caligrafía, digamos, esté una de sus virtudes, pero no es exactamente eso, ¿no? Y yo creo que con este tipo de exposiciones, yo creo que se abre un camino que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Como decía antes, yo creo que está bien siempre otro tipo de exposiciones, de los originales siempre es interesante y demás, pero yo creo que esto sí que realmente lleva al cómic, como decía más, ¿no? Al final es puramente narración, ¿no? Con lo cual tienes una posibilidad infinita, ¿no? Cambiando únicamente el soporte de la sala o de lo que tengas. De alguna manera, claro, porque tú te comentabas, Max, de esa narratividad esencial, también puede estar en el origen de esa poca querencia de los museos hacia el cómic, el propio hecho de que también el cómic nunca se ha definido entre el arte y la literatura, ha tenido siempre esas diferencias de que muchas veces se ha discutido si el cómic es literatura o no. De alguna manera, esa indefinición, que también es su riqueza, el hecho de las posibilidades que tiene, también posiblemente esté en estar en tierra de nadie, ¿no? Con lo cual los museos muchas veces también lo veían más propio de una biblioteca que de una experiencia museística. Sí, y también esos orígenes populares, y no solo los orígenes, es decir, durante toda la historia del cómic, precisamente porque se reproducía en papel y pasaba de mano en mano, y por los temas que ha tocado durante la mayor parte de su historia, es un género popular como el folletín en la literatura y este tipo de cosas, ¿no? Eso también lo aleja del mundo del arte con mayúsculas, que siempre ha sido elitista, no vamos a negarlo, ¿no? Entonces, que se cree por encima, el término highbrow, ¿no? Ceja alta, se cree por encima de los mortales, digamos, ¿no? Y una cosa como casi sagrada y mística. Los cómics siempre han discurrido al contrario por la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces ese es otro desnivel que ha existido ahí y que por suerte empieza también porque lo que nos gusta a todos es la mezcla, o sea, es que no haya compartimientos estancos, sino que todo pueda fluir de arriba abajo, hacia los lados y hacia donde sea, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esa es una labor que tiene que involucrar a todos, o sea, no solo a los autores o a la gente que vienen del mundo del cómic, sino también a la gente del mundo del arte, que tienen un poco que abrir su espectro y empezar a considerar cosas que no caen en ese rango de lo sublime, ¿no? Es curioso a la hora de ver el desarrollo que habéis hecho los dos, los paralelismos que había totales, ¿no? En el sentido de que los dos habéis encontrado precisamente los mismos problemas y las mismas ventajas de manera completamente independiente, ¿no? En ese sentido, claro, una vez ya conocéis cada uno vuestro trabajo, ¿qué es de lo que habéis hecho? ¿Qué cogeríais uno de cada otro? Es decir, a la hora de ver cómo ha desarrollado uno la historia y cómo la ha desarrollado el otro, ¿cómo podríais relacionar esos dos trabajos, ¿no? Porque veo que hay muchas conexiones, en el sentido pero hay también muchas diferencias. Sí, bueno, yo creo que claro, al final te das cuenta de que hay infinidad de posibilidades, es decir, en la misma sala del Iván, que era una sala muy diferente a la de Max, que era un rectángulo, 2 pisos y... Como una escalera de cuantos en medio. Sí, claro, que eso nos fastidia bastante. Pero en ese rectángulo hay infinidad de posibilidades, ¿no? Y si esto lo llevas a que cada sala es diferente, dices, bueno, las posibilidades de narración en general, lógicamente, son infinitas, ¿no? Entonces son dos enfoques que yo creo que con la misma premisa, ¿no? Bueno, vamos a utilizar, en lugar del soporte en papel,
es la pared. A partir de ahí, que es la misma premisa, hemos llegado a soluciones, creo yo, muy diferentes, también por el espacio, creo yo, que a ti te ha condicionado bastante toda esa geografía del lugar, ¿no? Dicho esto, yo creo que a mí me encanta de esa parte de Max, el tema de que tú vayas avanzando con los personajes, que en ese sentido es un concepto muy diferente al mío, que tú vas avanzando a través de las viñetas, ¿no? Pero las viñetas son más o menos como estáticas, ¿no? Tú te vas moviendo en tu exposición junto con los personajes, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y ese diálogo que tienes entre paredes, ¿no? Sí, porque de hecho, Paco, en un momento dado recuerdo que tú te llegaste a plantear poner incluso líneas por el techo y por el suelo. Sí. Al final no pudo ser. Yo también. Tú también te lo llegaste a plantear. Me imagino que las soluciones al final se plantean de forma similar. Claro, ¿no? es que te das cuenta que yo creo que empiezas de una forma muy limitada y acabas viendo todo, ¿no? Y dices, joder, vale, es que me quedan las paredes, pero sí, esto es tridimensional, claro, ¿no? claro. Al final estás como si cogieses lo que hablamos, ¿no? Un papel y lo estás doblando, ¿no? Pero si empiezas a pensar en que, claro, las posibilidades que tienes son infinitas, ¿no? Y cuando acabas es verdad que te quedas con la sensación de que solamente es como que has chapoteado en la orilla de un mar enorme, ¿no? Ojalá, lo que pasa es que, claro, normalmente no sé si te pasó a ti, yo cuando hago un cómic, una vez lo tienes terminado, tú te lo imprimes o lo ves en pantalla y tienes la sensación más o menos al 90% de lo que va a ser el cómic impreso, ¿no? Entonces lo puedes ver, retocas y demás, pero con esto la verdad es que vas totalmente vendido, ¿no? Hasta que no lo colocas en la pared, no sabes la sensación que va a tener, ¿no? Entonces cuando lo ves todo dices, ojalá hubiese hecho esto, ojalá hubiese hecho lo otro, ahora que lo sé, ¿no? Vas un poco perdido. Sí, ahí estábamos en terra incógnita, ¿no? O sea, era como haces una apuesta y a ver qué va a pasar, porque claro, una vez todo eso que tú tienes en tu cabecita y en anotaciones, en papeles y dibujitos, de repente se pone allí y ya no hay marcha atrás, es decir, porque allí se cuelga y 2 días después se inaugura. Y entonces, si has metido la pata, no tienes ahí ningún margen de arreglarlo, ¿no? Pero en fin, a mí, abundando en lo que dice Paco, lo que en principio parece que va a ser una constricción, es decir, que vas a estar ahí como muy limitado, de pronto te das cuenta que no, que es todo lo contrario, que es como un derribar muros mentales y ver ahí un campo infinito delante de ti. Por eso yo pienso que a la que este tipo de experiencias empiecen a tener eco, creo que van a brotar como hongos en muchos museos y en muchos centros del mundo, porque realmente es algo nuevo. Luego, una cosa buena que tiene esto es que el día de la inauguración tú estás por ahí paseándote entre el público y te enteras de lo que dicen, cosa que no nos pasa cuando sale el TV. Sí, es verdad. Eso es cierto. Hay también una relación diferente con el lector, que ahora es espectador. Cuando vosotros os planteáis la exposición, ¿cómo os planteáis la relación de la hora lector / espectador con la obra? No, como hablábamos antes, es que ahora empiezas a tener, después de esto, un poco más de experiencia, pero todo es nuevo. Es decir, tú cuando estás trabajando en un cómic, tú ya sabes, pues bueno, que la letra, pues cuerpo 8 está bien, cuerpo 6 es pequeña, ¿no? Aquí es como de a qué tamaño deben de tener las viñetas, por ejemplo, o los dibujos, a qué distancia se van a poner los lectores, pasarán muy rápido, se quedarán parados todos en un mismo punto. ¿Qué pasará cuando de repente hayan varias gente por allí, ¿no? Entonces estás totalmente como perdido, pero es verdad que también eso es como muy bonito, ¿no? El pensar que estás moviéndote por un terreno por el que nunca has ido, ¿no? Pero claro, tienes que plantear algo muy diferente, ¿no? A la lectura del cómic, y como hablábamos antes, normalmente un cómic tú lo lees sentado y en la soledad, ¿no? Que vayas en el metro repleto de gente, tú estás con tu cómic leyendo, ¿no? Sin embargo ahí tú estás leyéndolo mientras alguien está al lado comentando algo, que igual va 2 viñetas por delante de ti o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo no las tuve en cuenta, pero no tengo ni idea. Pero es verdad que, claro, cuando lo tienes empiezas a ver muchos detalles que claro, que son importantes.
Sí, porque tú, por ejemplo, también tuviste que cambiar el orden de lectura y eso lo que comentabas antes, ¿no? Sí, eso a mí me tenía preocupadísimo. Claro, pero es que, bueno, yo digo del arte, de las artes plásticas y critico muchas cosas, pero reconozco que también nosotros tenemos nuestros muros mentales, ¿no? Entonces, esto de toda la vida trabajando para imprimir en papeles rectangulares siempre, pues claro, de repente desaparecen de tu mundo otras posibilidades muy distintas, ¿no? Quiero decir que además el público agradeció muchísimo aquello, en mi caso. O sea, la gente estaba absolutamente con una cara de encanto y de felicidad increíble. Y eso es como muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque dices, bueno, vale, ha funcionado, ¿no? O sea, yo lo noté en eso, que había funcionado. Sí, yo creo que a la gente en general, claro, siempre le gusta que le cuentes historias, ¿no? Entonces, que le cuentes una historia a través, bueno, volvemos un poco a las cavernas y demás, ¿no? Es como entrar en una caverna a que te cuente una historia, ¿no? Yo creo que tiene algo ahí de, no sé, ancestral, queda como muy pretencioso, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la gente agradece entrar en un espacio y salir de ese espacio llevándote una historia, ¿no? También es una experiencia efímera, a diferencia de la lectura del cómic, que la tienes ahí, puedes volver a él. Esto es una experiencia efímera completamente. La exposición está el tiempo que está y a partir de ahí desaparece. De hecho, hay algo que también, de nuevo, hay una coincidencia, es la inexistencia del catálogo como tal. No hay posibilidad de trasladar esta experiencia al papel y, por lo tanto, en ninguno de los casos hay catálogo. Hay otras publicaciones, curiosamente las dos coincidiendo con el proceso creativo, en dos maneras diferentes de plantearlo, pero yo creo que también eso es una parte importante de este nuevo paradigma de lo que es la exposición, que es el hecho de que el cómic deja de ser algo que permanece ahí como un objeto para ser una experiencia efímera. Claro, yo creo que esa era, la prueba de fuego, ¿no? Si hubiese tenido un buen, digamos que una buena traducción a un cómic tradicional o a un libro tradicional, es que algo habíamos hecho mal, ¿no? Incluso si esa exposición es fácil de itinerar, también es que algo mal has hecho, ¿no? Yo creo que esa era un poco una de las claves, ¿no? De que esto tenía que funcionar únicamente en este formato y en ese lugar. Sí, un poco lo mismo, aunque tengo que decir que yo la mía, que la pensé para el Centro José Guerrero, sin embargo, está pensada de manera que es adaptable a cualquier otro centro, porque ese tema de la línea que sigue la pared es así, es como así de simple, ¿no? Esa línea se adapta a cualquier pared, cualquier rincón, cualquier escalera. Pero bueno, tú aprovechabas esquinas, aprovechabas escalera también, ¿no? Sí, pero el gag de la esquina puedo trasladarlo a otro momento de la historia. Ah, lo tienes modular ya. Sí, es un poco, está pensando un poco modularmente, sí, porque al fin y al cabo lo que le va sucediendo al personaje durante todo el recorrido funciona igual si unas cosas suceden antes o después y tal, es como un catálogo de sucesos, ¿no? Y bueno, hay un clímax también, pero bueno, creo que no tendría demasiados problemas en adaptarlo a otro espacio. Esta también, o sea, esta más o menos se podría, yo creo que adaptar, para que al final empiezas a hacer un esfuerzo por adaptarla, que igual la sala nueva te da otras soluciones, claro, o te lleva a otros caminos, ¿no? Que me parece que también es lo interesante, ¿no? Lo que hace este tipo de exposiciones que sean como únicas, ¿no? Como tú decías también, ¿no? Que empiecen y terminen. En los dos casos no ha habido catálogo como tal, pero sí que ha habido efectivamente un libro sobre el proceso creativo. La diferencia ha sido que vosotros habéis hecho un libro en sentido estricto, con bocetos y demás, pero tú, Paco, lo que has hecho es un cómic. Ahí sí que volvemos un poquito la cabra tira al monte y... Bueno, espera, no, a ver, sigue sin haber nadie derivado, ¿no? Bueno, sí, veo a alguien por ahí. No, a ver, el caso es que como soy un cobarde absoluto, en esa reunión en la que la gente derivada me estaba esperando ver una exposición sobre el 30 aniversario y llegué con el Así habló Zaratustra, como antes de que dijesen nada más, yo mismo me acobardé y dije, pero si queréis, esto es una exposición, pero si queréis luego un cómic sobre el 30 aniversario, ¿eh?
Entonces luego tuve que hacer un cómic que era medio diario, medio 30 aniversario. Pero la verdad es que tiene poco de 30 aniversario. Pero bueno, se comenta. Tiene poco, O sea ¿verdad? que fue más cobardía quizás que experimentación. Pero lo bueno es que es un diario del proceso creativo de la Sí. exposición en ese sentido. Sí. Igual que ellos en el catálogo que hicisteis vosotros, pues hay, digamos, de los tres, tanto de Ana como de Sergio como de Pil, hay pues bocetos, hay proceso creativo, hay ideas. En los dos casos lo que os centráis no es en mostrar la exposición, sino en cómo habéis llegado a ese lugar, ¿no? Sí, bueno, es que es lo, digamos, es lo interesante, bueno, para mí, igual es una opinión muy particular, pero a mí me interesan mucho más los procesos que los resultados acabados, normalmente, ¿no? Que creo que aprendo más viendo los procesos de otros, ¿no?, que viendo sus resultados terminados. Pero bueno, pero claro, en este caso, en que el resultado final era una cosa efímera, como bien has dicho, pues es que no había otra. No había otra que hablar del proceso, ¿no? Quería decir también que esto de lo efímero, a mí por un lado me da mucha penita, pero por el otro lado me mola mucho. En este siglo donde todo queda grabado en DVDs o está todo en Google, en Internet, todo queda documentado, todo tal, de repente haces una cosa que es como los viejos happenings de los años 60, ¿no?, que sucede una vez y ya está, ¿no? Entonces, bueno, quedan ahí restos, ¿no?, los que hicieron fotos de aquello y tal, o sea, simples documentos dispersos, ¿no? Y esto me mola, porque es un poco ir contra la corriente, ¿no?, la verdad. De todas maneras, lo que se abren son nuevas dinámicas para lo que es el lenguaje del cómic. Yo no sé si ahora cada vez que veis una habitación ya pensáis que se puede narrar en esa habitación. Claro, antes era el papel Pero en blanco, lo que ahora sí sí que la imagino es que esto os abre el hecho de que no solo tenéis que utilizar el papel para utilizar el lenguaje del cómic, que puede haber cualquier otro tipo de posibilidad, ¿no?, Sí. de utilizarlo y de abrir por completo el abanico de posibilidades. Claro, yo creo que esto es un poco como a otro nivel el mundo digital, ¿no? Que pues el mundo digital prácticamente de la adaptación al cómic es coger el cómic y adaptarlo a ese formato, pero ese formato, como ya empieza a hacer mucha gente, también te da una cantidad de posibilidades infinitas, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo con este formato, ¿no? Como tú dices, hay que separar lo que es un cómic de lo que es el lenguaje del cómic, y el lenguaje del cómic, pues bueno, tiene infinitos, bueno, no sé, infinitos soportes, pero muchos soportes donde puedes contar historias, ¿no? Y sí que es verdad que en este formato de las paredes yo creo que se abre un mundo muy interesante, ¿no? Y muy poco explorado todavía. ¿Y tú más al respecto? Bueno, yo estoy a la espera de que alguien me ofrezca otra ocasión similar o muy distinta, ¿no? Pero quiero decir que yo veo ahí, es un mundo que me interesa, y entonces seguir haciendo libros está bien, y probablemente si no hay otra cosa que hacer, los seguiré haciendo, pero si salen oportunidades de estas son apasionantes, y yo me estoy dispuesto a meterme de cabeza a todo Sí, eso. claro, porque eso es lo que os quería preguntar. Después de que habéis volado libremente, tenéis que volver al papel. ¿Cómo se pasa después de tener todo eso que tú mismo decías antes muy claramente, que es que pensabas que tenías construcciones y era todo lo contrario? Sí. ¿Cómo se pasa de no tener nada a volver otra vez a la viñeta y el papel? Bueno, en mi caso, a ver, yo ahora mismo no tengo ningún proyecto claro en marcha, pero sí me rondan cosas en la cabeza para papel, para mi próximo libro, si finalmente lo hago. Me rondan cosas muy radicales y muy raras, ¿vale? Aviso. Y creo que esto es consecuencia de haber tenido estas experiencias que me han sacado del papel. ¿Sí? Sí, no, igual, yo creo que es muy interesante, ¿no? El de repente que llevas toda una vida, pues eso, ¿no? Aprendiendo a manejar un formato, y de repente te dan otro, ¿no? Totalmente diferente, que tiene otras limitaciones y demás, pero que tiene otras libertades, ¿no? Con lo cual, cuando vuelves al tuyo, piensas, ¿no? de lo que has utilizado ahí,
qué podrías utilizar, ¿no? en lo que estás haciendo, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario este tipo de cosas, ¿no? Para salir y ver con perspectiva lo que siempre has hecho. Pero también una última cosa. Sí. También yo creo que tanto la exposición de Mas como la mía, también es verdad que son, yo creo que también gracias a que la tecnología ahora te permite unas ciertas cosas que hace, pues eso, 10, 15 años no hubiese podido ser, ¿no? O sea, yo no podía haber hecho un cómic. Bueno, hay gente que preguntó si lo habías pintado. Sí. Con puntitos, ¿no? Con la trama y todo, ¿no? O sea, igual sí, ¿no? Igual sí que podías haberlo hecho, pero desde luego, claro, aquello hubiese sido un trabajo inmenso, ¿no? Imposible para algo como aquello, ¿no? Que va a estar, no sé cuántos meses estuvo, 2 o 3 meses o algo así, ¿no? Serían cosas impensables. La tecnología yo creo que ha facilitado también mucho este tipo de exploración, ¿no? De llevar tu trabajo y llevarlo a otros formatos y a otras dimensiones. No, la verdad es que sí que es cierto que como en redes se compartió alguna imagen de Paco retocando los papeles, con pincel, hay mucha gente que... Bueno, podemos dejar ha quedado aquí, bien. Sí, pero dejamos que solamente quede aquí, pero podemos decir que sí. Bueno, yo creo que llevamos ya un buen rato hablando de todo esto y lo que sería ahora el momento de que el público también pues preguntara y aprovechara el momento para preguntarle tanto a Max o a Paco sobre lo que veáis que podemos hablar en esta relación entre el cómic y el museo, que ellos, digamos, han marcado un camino que, como ellos bien han dicho, es un camino que hay que seguir. Sí o sí, el camino del cómic en el museo no es tanto el de los cómics publicados por los museos, que está muy bien, es un camino de apoyo interesante, sino es este el camino realmente interesante, el camino que hace avanzar el arte del cómic en todas sus posibilidades. Claro, yo creo que es el camino que muestra realmente lo que es el cómic. Como hacíamos lo otro, simplemente es como retazos, ¿no? de lo que es un lenguaje, ¿no? Entonces, a mí me parece como mucho más interesante tanto para el espectador como para el creador. No sé si tenéis preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechad ahora aquí. O una sala que Mira, aquí tienes pared. Sí. Sí. Yo creo que si la fundación les deja esta noche, mañana esto está ya, vamos. Con un bolivic aquí te hacemos. Todo es empezar, ¿no? Quizás retomando una de las últimas ideas que habéis dado, no sé si esto, o sea, desde luego has hecho película, digo, cómic, animación, en el sentido de pues, películas, esto ya está experimentado, quizás sea algo a plantearse más, pero estaba pensando precisamente, y me decía hace un momento, en el mundo de la realidad virtual, de lo digital, pero de lo digital inmersivo, al final, bueno, de esa experiencia física que estás en la sala y que al final pues te recuerda a un espacio lleno de frescos o a una cueva llena de pinturas. Quizás un poco el siguiente episodio en esa evolución sean los entornos virtuales inmersivos y interactivos y estás allí con unas tecnologías o con otras. Me imagino que todavía no os han hecho ninguna oferta o quizás sí, pero ¿veis posibilidades por ese lado o cómo os suponéis trabajando en esa línea? Sé que hay gente trabajando en eso. Richard Maguire, el autor norteamericano, está actualmente trabajando en una transposición de su libro Here a un entorno de realidad virtual y a unas posibilidades de inversión en la cosa, ¿no? Y bueno, es súper interesante. Yo lo veo desde lejos todo esto porque, yo qué sé, ya a mí no me llama esto. Es decir, no sé, es ya una cosa que en mi cerebro me cuesta penetrar en eso, ¿no? Entonces, pero, en fin, no sé, tampoco es que esté cerrado a ello, quiero decir, habría que verlo. En realidad necesitaría ver una experiencia previa de alguien, porque yo sí que en una cosa así no me atrevería para nada a ser el primero o a ser el pionero, porque estoy muy en blanco respecto al tema, ¿no? También yo creo que una de las cosas, a mí lo que me gusta también del cómic es que es la libertad que tiene y la capacidad que tienes tú solo de hacerlo todo, ¿no? Incluso en una exposición como esta es el mismo trabajo,
simplemente que al final, en lugar de una imprenta, es alguien que está empapelando la sala, pero es como todo como muy directo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cuando trabajas en animación, o imagino que un proyecto así, dependes de muchísima gente, de otros conceptos, ¿no? De animación, imagino que tienes que meter igual sonido, entonces es algo que se te empieza a ir de las manos, ¿no? Y lo que a mí me gusta del cómic es esa posibilidad de autoría total, ¿no? Pero ya no solo por trabajar tú solo, sino por esa libertad absoluta que tienes, ¿no? Que lo que se te ocurre es capaz de plasmarlo, ¿no? Entonces todas las cosas estas que se van complicando y que se convierten más en algo multimedia, a mí la verdad es que me asustan un poco, ¿no? Por el depender de la gente. Hay 3 por ahí. Bueno, ha quedado claro que a los dos os gustaría repetir. ¿Tenéis ya algo en mente de si os dieran plena libertad? ¿O una vez llegados a ver qué pasa? Yo no tengo nada en mente. No, porque, bueno, a ver, esto no es como hacer un fanzine, que tú te lo piensas y te entusiasmas y va, lo hago y ya está, ¿no? O sea, esto, la verdad, seamos serios, que vengan los directivos del museo, te llamen y te pongan una limusín. Estoy exagerando, ¿no? Pero vamos, que la cosa tiene que ser así, la verdad. O sea, como es con los artistas plásticos. Sí. En fin, queremos esto, te interesa, haznos un proyecto, lo llevamos para adelante, hay presupuesto y tal, y bueno, pues, yo estoy esperando. Yo sí que tengo un proyecto. Se me acaba de ocurrir ahora, pero... Igual me paso de ambicioso, pero es que ya después de lo de Iván me he crecido yo ahí. Me gustaría hacer un cómic en la muralla china, ¿no? Que fuese el cómic más largo de la historia. Y lo dejo ahí por si alguien, algún vecino, me parece un proyecto que podría ser interesante. ¿Pero empapelado? Empapelado, claro, por supuesto. Bueno, si no quieren pintarlo, que lo pinten. Solo que meter el papel. Claro. ¿Preguntas? Antes habéis comentado, bueno, creo que ha comentado Álvaro, la poca carencia que hay, ¿no?, entre el museo y el cómic, ¿no? Esa especie de que no es normal que se aplique un cómic a los museos. Me estaba preguntando, los museos realmente están pensados para lo que están, ¿no? Para lo que antes habéis comentado de plasmar imágenes como muy fijas. ¿Qué pasaría si realmente se creara un museo para el cómic? Si cambiáramos el concepto de museo, como lo conocemos ahora, y cambiáramos el concepto de museo por un museo para el cómic que permitiera ese diálogo o esa relación entre los espacios que vosotros habéis comentado, pues realmente no es tan necesario crear un museo del cómic, no tipo, se me está ocurriendo ahora, el Museo de Angoulême, que al fin y al cabo lo que hace es poner cosas, pero sí que un museo que permita ese diálogo, o poder exponer, o poder realizar cosas más interactivas, como menos estáticas, como los museos de hoy en día. Yo lo único que te puedo decir al respecto, en mi opinión, yo antes era un gran defensor del Museo del Cómic y yo ahora en este momento no quiero un museo del cómic, quiero que el cómic esté en los museos, que es otro concepto completamente diferente. Para mí yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, la incorporación del cómic al IBAM me parece importante, es que se pone el cómic al mismo nivel que el resto de las artes y a partir de ahí se le da la libertad de hacer cualquier cosa exactamente al mismo nivel. Y dentro de esas posibilidades están pues, las experiencias que han hecho ellos. Lo cual lo que creo es que tiene que estar en los museos que le dan el mismo espacio a una instalación de videoarte, a una instalación pictórica, a una instalación artística y a una instalación de cómic. Al mismo nivel. No sé vosotros lo que pensáis, pero... Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, pero sí pienso que es necesario un museo del cómic en el sentido de recoger todo lo que se está perdiendo, ¿no? de cómics, digamos, de autores ya fallecidos. Sí, es más un centro del patrimonio. Sí, bueno, sí, pero que podría ser también museo, quiero decir que es una necesidad. O sea, yo conozco muchos autores que, bueno, se van haciendo viejos y piensan, ¿qué hago con todo lo que tengo, con todos mis originales, con todas estas cosas?
acabarán en manos de herederos que vete a saber qué hagan con ellos, acabarán en rastros, acabarán en... Quiero decir, es una pérdida de patrimonio y en ese sentido sí que es necesario un centro del cómic, museo del cómic, llámalo como quieras, ¿no? Pero que recoja todo eso. Ahora bien, para experiencias de creación, de creatividad, yo creo que soy partidario de que sucedan en todas partes y que no volvamos a lo que hasta hace poco era el gueto del cómic, donde el cómic tenía su mundillo con sus librerías especializadas y su prensa especializada y nada salía fuera de ahí, ¿no? Eso lo hemos roto, mejor no volver otra vez a caer en eso con un museo del cómic. Sí. Hola, buenas noches. No sé, tengo como muchas preguntas, muchas cosas que me gustaría compartir. No sé si lo que voy a decir es una pregunta en realidad, como que los he estado escuchando muy interesado. Estoy muy feliz de haber podido venir. La Verónica. Hola. Hola. Entre paréntesis, fuimos a ver la exhibición de Paco del dibujado. Me gustó mucho. Ah, muchas gracias. Sí, me encantó. Muy bien, gracias. Y escuchándolo he estado anotando algunas cosas y como que han aparecido algunas cosas como constantes que me llaman mucho la atención. Entonces, la primera pregunta es que aparentemente, dentro de esta definición tan difícil del cómic, una claridad que aparece es que el cómic es el lenguaje del cómic. Sí. Y el hecho de que el cómic esté así desconectado de su soporte, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de arte, como el cine, que el cine es la tecnología del cine, o la foto, o la pintura, que la pintura está ligada a su soporte, a su material. El cómic no está ligado a eso, y que eso en algún momento ha hecho dificultosa su definición, pero que bajo esta perspectiva se convierte en una ventaja, como en una... Sí. Muy bien. Sí, por eso digo que no sé si es una pregunta. Thierry Brunstein definía el cómic, él decía que el cómic era un medio que eludía su definición y al final terminó definiéndolo como un objeto cultural no identificado. Con definición con la que yo coincido bastante. ¿Conocéis un personaje de cómic que se llama Plastic Man? El cómic es eso, o sea, el cómic se estira, se encoge, es como un chicle. Y ya está, o sea, no, todo eso de definirlo, reduciéndolo a un marco, creo que no rige mucho para el cómic. Creo que tenemos esa ventaja, ¿no? Sí. De un medio que es enormemente, no me sale la palabra, plástico en el sentido de maleable. Sí, no, y eso, que tiene las fronteras como muy difusas, ¿no? Que nunca sabes muy bien si lo que estás haciendo... Aquí en la Expo, por ejemplo, también dudábamos de esa parte de animación, ¿no? De si meter animación dentro de la exposición, si se rompería lo que es el cómic o no, y al final se da igual, ¿no? ¿Qué más da? O sea, ¿para qué nos vamos a poner tan exquisitos, ¿no? De qué es y qué no es, ¿no? Al final de lo que se trata es de transmitir unas ideas y, bueno, y contar una historia, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues bueno, cuanto menos definible sea lo que estás haciendo, más libertad tienes para ello. Sí, hola. Hola. Bien, pues yo quería preguntaros, bueno, más bien preguntaros y proponeros también una cosa. Y es que mientras os estaba escuchando hablar sobre cómic y la utilización del espacio, en este caso el espacio museístico, había pensado qué os parecería si además de reproducir cómic en paredes o en techos o en suelos, como habéis dicho, lo reproducierais también sobre superficies que no solo fuesen superficies lisas, sino que fuesen, por ejemplo, cristales o espejos. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, meter espejos para hacer más partícipe al espectador de alguna manera en alguna viñeta, si eso quedara bien, o incluso hacer un cómic dentro de un espejo. Se me está ocurriendo, por ejemplo, una casa de estas de espejos terroríficos que están muy guays, que a mí me gustan mucho. Pero, es decir, utilizar no solo espacios lisos, sino
cristales donde se refleje el exterior, existen espejos, ¿ha visto? ¿He intuido posibilidades en esto? ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo podría aprovecharse en ello? Porque todo esto es un juego visual también que a lo mejor en todo esto que planteáis podría encajar muy bien. Se me ocurre. Sí, sí. Quería preguntaros qué os parece esto. Claro, sí, es lo que hablamos, que las posibilidades yo creo que son infinitas, ¿no? Que al final te das cuenta de que has estado experimentando, pero que es lo primero, ¿no? Pues como la primera vez que haces un cómic, ¿no? Dices, joder, pues vale, ahora veo esto, pero esto da, como tú dices, ¿no? Pues jugar con otros materiales, con infinidad de cosas. Aquí al final también estamos aprovechando las paredes que había de la sala, pero ¿por qué no, claro, crear un cristal en medio, otra pared, o yo qué sé, la verdad es que hay infinidad de posibilidades, por eso dan ganas, ¿no?, de seguir explorando este camino, porque además cada soporte o cada cosa de estas te da unos elementos narrativos que hasta ahora no podías jugar con ellos, ¿no? Pues por ejemplo, lo que tú dices de los espejos, ¿no? Pues igual sí, un espejo de repente te permite crear una sensación dentro de una historia que jamás podrías tener de otra manera, ¿no? Hola. Hola. Me gustaría saber si creen que... Vale, gracias. Si creen que seguirá habiendo un desprestigio, ya no laboral sino académico, sobre el arte del cómic respecto a otros artes calificados como mayores. ¿Académico? En el, ¿Qué es? Dice, en el ámbito académico. Claro, en el ámbito de estudio o de prácticas. Sí, bueno, este es un tema que está en marcha, quiero decir, todavía existen esos prejuicios, ya se han roto en algunos sitios, pero es un proceso que está en marcha y en fin, no hemos llegado todavía al mundo ideal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente batallando por ello desde distintos campos, desde el creativo, desde las universidades, desde los estudios sobre cómic. En fin, poco a poco se irá como deshaciendo este nudo, pienso yo. Sí, yo creo que es un camino que no tiene vuelta atrás. Aquí, por ejemplo, en Valencia se crea una cátedra de estudios del cómic, incluida dentro de la universidad, con lo cual ya estamos diciendo que esto ya no tiene vuelta atrás y digamos que sí que se le está dando pues, ese reconocimiento que nunca ha tenido. Todavía no podemos decir que por el hecho de que haya una cátedra en una universidad de Valencia ya signifique que todas las universidades lo reconozcan. Evidentemente no, pero se cambia la mirada y poco a poco irá cambiando. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, vale. Quería decir que, bueno, yo soy de Colombia y justamente cuando tú estabas diciendo que cuando estudiabas Bellas Artes, Sí. yo estudié artes visuales, y que los profesores te enseñaban como que el arte que tenía texto era como un arte menor, pues en Colombia pasa lo mismo. Y también todo arte que tenga texto es considerado como pedagógico. Y el cómic ni siquiera era mencionado, o sea, ni siquiera en las artes gráficas, cuando veíamos dibujos, ni siquiera lo mencionaban, era como, no hace parte de las bellas artes. Entonces el hecho de llevar el cómic a todos los museos hace como lo que tú estabas diciendo, ponernos todos en el mismo nivel, como tendría que ser. Pero lo positivo de esto para mí es que la mirada cambia. En el sentido que, por ejemplo, las dos propuestas de ustedes dos han hecho que el espectador sea completamente partícipe. O sea, como que no existe la pieza terminada si el espectador no la mira. Y eso puede que, digamos que pasa con todas las maneras de exponer en una sala de exposiciones o en un museo, pero con el cómic cambia, porque es como que no entiendes la historia si no ves toda la exposición. Aunque pues en una exposición de pintura, si no miras todas las pinturas no comprendes tal vez la esencia del pintor o lo que haya escrito el comisario o el curador, como decimos nosotros. Pero no sé, es como que la mirada cambia, es como que no existe. Cuando tú lees un cómic, lo que tú decías, en el tren o en cualquier lugar, la sensación es como que estás completamente conectado con esa obra y es como tú y la obra, no existe nada más. Aunque la mirada cambie, el estar en un espacio de museo, sigue siendo esa conexión como de tú a tú, o sea, está el espacio completado, pero si tú no lo miras es como que le falta algo para que esté terminado. Y no sé, eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias.
Hola, buenas noches. Ante todo decir que yo siempre he defendido al dibujante y el dibujo como obra de arte independiente. Es decir, que tanto conceptual como técnicamente creo que está a la altura de otras disciplinas artísticas. Y lo defiendo en mi tesis, que es sobre pintura realista. Y luego, bueno, hay algo que me preocupa, ¿no? Que es la cultura contemporánea. Utiliza la red como espacio de difusión y espacio expositivo. Por ejemplo, en la pintura el mes pasado se hizo un congreso de pintura realista solamente online, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto? Y si tenéis alguna referencia o algún consejo para autores noveles que quieran moverse por esto, pues por la red, ¿no? Por este espacio. El espacio de la red. Bueno, está ahí y está sirviendo a mucha gente para darse a conocer, desde luego. Pero una cosa es darse a conocer en la red y la otra cosa es trabajar exclusivamente para las pantallas y sus posibilidades, que creo que es distinto a trabajar pensando en papel, ¿no? Pero sí, es algo con lo que hay que contar hoy en día, quiero decir, y cada vez habrá que contar más con eso, porque bueno, el mundo táctil y tal pues es limitado, ¿no? Entonces yo ahora estoy aquí, no puedo estar simultáneamente en Madrid hablando de otra cosa, ni siquiera de la misma, ni en otro sitio, pero la red sí te permite eso, ¿no? Entonces eso es algo que hay que ir por ello y aprovecharlo. La contrapartida es que el mundo de la red es tan inmenso que las cosas tienden a perderse en el hiperespacio, ¿no? Pero bueno, ¿qué se debe hacer? Sí, pero es verdad que te da tantas posibilidades como, bueno, lo que hablamos, ¿no? Hay infinitas posibilidades de narrar en ese formato, ¿no? Más allá de lo que hablamos antes, ¿no? De lo que se suele hacer habitualmente en el cómic y que parece que no funciona demasiado, ¿no? Y es coger un cómic ya hecho y traspasarlo al tema digital, ¿no? La verdad es que eso, por lo menos en ventas, no parece que funcione, ¿no? Sin embargo, ese otro camino de partir de cero y ver todas las posibilidades que te ofrece un lienzo infinito, la verdad es que es es interesante ese camino. Ahora bien, no parece lo más adecuado para la pintura realista circular por pantallas de ordenador. Más bien como medio de difusión, ¿no? También, por ejemplo, en la literatura, pues existe la autoedición, es decir, de que tú puedes publicar y alguien en Nueva York compra tu obra, se publica se imprime en el sitio más cercano y se le paga una comisión a esa plataforma, ¿no? Pues no sé si veis bien esa manera de trabajar, aunque desde luego a mí me gusta el papel, ¿no? Es algo que todavía necesito tocar, pero estoy viendo que eso es limitado hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de eso? O gente que empieza, ¿no? Que no sabe muy bien cómo editar su propio trabajo, si tenéis alguna referencia, algo para hacerlo más fácil, ¿vale? Bueno, la verdad es que en el mundo del cómic, todo el concepto de webcómic se ha desarrollado de una manera espectacular. Y la verdad es que, por ejemplo, la tira de prensa, que estaba muerta completamente en Estados Unidos, porque ya la prensa está muerta, evidentemente, porque la prensa diaria está muerta, resucitó gracias al webcómic y publicándose en web. Entonces, sí que la red da oportunidades de difusión, da nuevos canales de distribución, nuevos canales de comercialización, nuevos canales de contacto, de aprendizaje, con lo cual es algo que nunca sabremos qué posibilidades tiene reales, pero que están ahí y que hay que utilizarlas seguro, ¿no? Eso yo creo que está ahí y que lo veremos en muy breve, porque efectivamente, por ejemplo, para la autoedición, para todo esto, ya se está viendo que hay gente pues, que ya vende cómics digitales. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el cómic digital ya es un negocio bollante, realmente. O sea, bueno, pues sí, ahí está. Es una cosa que veremos cómo evoluciona. Yo me gustaría solo acabar con una pregunta para Max, porque, claro, tú has hecho una experiencia diferente a todo, que es un cómic táctil. Ah, sí.
que es completamente diferente, es un cómic táctil, pero claro, el cómic tradicionalmente se ha ligado a algo visual, está ligado a lo visual, pero estamos hablando de romper barreras. ¿Tú consideras que podría ser posible, dentro de este desborde completo de la viñeta hacia las paredes, hacia los objetos, incluir otros sentidos más allá del visual, y que dentro de la experiencia del cómic pudiera ser no solo una experiencia visual, sino también táctil, auditiva? Porque ya hemos visto que sí, pero que pudiéramos incluir otro tipo de sensaciones dentro del disfrute del cómic. Pues no sé, o sea, me parece que entramos ahí un poco en el reino de la inmersión virtual que contaba Jorge. Entonces por ahí, en fin, todo es posible y todo se tiene que probar, ¿no? Ahora bien, yo no soy de los que piensan que ampliar posibilidades en este sentido necesariamente tenga que redundar en una mejora de la experiencia lectora. No, eso es un camino nuevo, me refiero. Sí, bueno, caminos nuevos que puedan ser interesantes de explorar. Es un camino que hay que explorar, ¿no? Pero en fin, no lo sé, es que tampoco sé si el cómic necesita eso. Hemos visto en experiencias del cómic para la red que bueno, claro, ahí puedes meterle sonido, ¿no? Que no tienen los cómics en papel, puedes meterle movimiento y tal. Y entonces de repente lo que tienes es una película, ya no es un cómic, es otra cosa. Entonces, con todo lo demás que apuntas, podría pasar algo similar, que de repente ya no sea cómic, sino que sea otra cosa. Otra cosa, que puede ser igual. Pero bueno, ¿por qué no? Quiero decir, pero esto ya se ocuparán los jovencitos de hacer estas cosas, ¿no? Claro, yo creo que ahí se rompe un poco, claro, ahí sí que entendemos, pero ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? De qué es la magia del cómic, ¿no? Y lo que hablamos siempre de que esas cosas ocurren en el espacio en blanco que hay entre viñetas, o que en realidad los dibujos únicamente son como pasos o islas que tenemos que ir uniendo, ¿no? Y que une el lector en la cabeza, y eso hace que cada cómic tenga tantas lecturas como lectores, ¿no? Lógicamente, cuanto más nos alejamos de eso, nos metemos en los dos caminos como el de la animación, que lo que tienen es una única visión de las cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, está claro que el terreno del cómic es difícil de definir, ¿no? Pero su frontera quizás es el que empieza a cubrir la animación, ¿no? Y se convierte, como dice Max, ya en otra cosa. Sí, cuando la intervención cuando el lector se hace pasivo, ¿no? Claro. Cuando recibe directamente la película, en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ya entramos en otra conferencia, en otra charla, que es qué es el cómic. Quedaría no para una, sino para muchas, como hemos hablado. Yo creo que es momento ya de acabar por hoy. Creo que lo que estamos diciendo, y creo que resumiendo muy rápidamente, el cómic tiene unas posibilidades que están todavía por explorar, y lo que han hecho Paco Roca y Max es sencillamente poner esa lucecita en el camino para indicarnos por aquí se puede ir y podemos realizar maravillas dentro de lo que es el lenguaje del cómic. Agradecer a la Fundación Mainel que nos haya acogido en esta charla, a todos los que habéis venido, por supuesto, y a Paco Roca y a Max que han estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos.